Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que es el ecosistema empresarial. Vamos a mostrar una imagen. Que dice que este dice que el ecosistema es el conjunto de empresas y negocios que comparten intereses y se cuidan. Este ecosistema consiste en trabajar los puntos de conexión entre empresas de diferentes sectores, pero colaboradores entre sí, de manera de que no sean solo proveedores o clientes, sino que también entiendan que están en ellas creando industria, economía, etcétera. Bien, entonces, como pueden ver, cuando se trata de lo que hablamos anteriormente, es que las empresas normalmente deben trabajar en pos de beneficio propio y en el beneficio de la sociedad, que eso implica también beneficios para ellas mismas. Bien, ahora, ¿cuáles son esas características que debe tener este ecosistema? Normalmente, pensar en grande. Bien, entonces, esa es característica de pensar en grande, con la cual debemos soñar, ser optimistas y actuar. Debemos aprovechar lo que es realmente el mundo conectado a través de las redes para desarrollar proyectos de gran escala. Muy buenas tardes para todos, para los que están conectados. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Alberto Ortega. Muy bien. ¿Cómo estás, caballero? Bueno. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Señorita Gina, mucho gusto, Nicolás Acosta.
¿Cómo ha estado? Bien, No, que comieron la lengua los ratones, que no puede hablar. Ah, bueno, estamos, No, porque tenía el micrófono sí, desconectado. desconectado. No es. Bueno, estaba hablando de cómo es el ecosistema empresarial y decía de que las características que tiene este ecosistema, cuando hablamos de ecosistema, usted puede asociar ese ecosistema a cómo es al ecosistema, pongamos animal, donde hay diferentes tipos de animales, sean de todas las índoles. Igual en el ecosistema empresarial hace referencia a la variabilidad que existen de empresas, las cuales entre ellas mismas se pueden colaborar, o sea, que tengan la misma línea de trabajo o el producto que vendan o de pronto esa misma idea de negocio que están entablando. Entonces, dentro de estas características está el de pensar en grande, ya que indudablemente en nuestra vida tenemos que soñar. Usted tiene un sueño, usted tiene que perseguirlo. Si a usted se le ocurre una idea de negocio, pues usted tiene que ser diligente, tratar de sacarla adelante. Como le decía en la primera clase, uno tiene que ser, eh, uno es, perseguir lo que uno desea. En ese caso, también ser optimista y actuar, es decir, cuando ya usted considere que es el momento de sacar o llevar a cabo esa empresa. También debo aprovechar lo que ofrece el mundo conectado a través de las redes para desarrollar los proyectos a gran escala. Hoy en día podemos aprovechar y sacar las ideas de negocio a través de esas redes sociales, el WhatsApp, Instagram, Twitter, el Facebook, en fin. Generalmente, si ustedes pueden ver, de pronto tendrán amistades en las cuales colocan por lo menos ventas, por lo menos de zapatos, de ropa interior o de, como es, ropa para salir, jeans y todo. Entonces, aprovechan para que los contactos puedan ver. Yo particularmente lo uso para promover mi servicio odontológico. Entonces, es una cuestión que uno tiene que perseguir y debe uno soñar, pero soñar en grande. Otra característica es la de colaborar. ¿Ya? Uno tiene que hablar con aquellas personas que componen o que están dentro de nuestro ecosistema. Entonces, y inmediatamente crear y promover la confianza. Cuando usted entabla una idea de negocio y quiere llevarla a cabo, lo que debe generar en las personas es confianza, ¿ya? Para la creación de relaciones entre esas mismas personas. Bien. Otra es crear la creatividad. Como les decía, todos somos creativos. Eso de decir de que no tenemos creatividad es totalmente falso. Uno tiene creatividad de pronto porque no la desarrollamos o porque creemos o interiorizamos de que no la tenemos porque no hemos hecho algo con eso. Hay que promover la creatividad y la diversidad de ideas. Cuando hablamos de creatividad no significa hacer dibujos, no es sino ideas. Para desarrollar un ecosistema hay que pensar y actuar diferente. Debes apoyar todas las iniciativas que estimulen y proveen la creatividad independientemente de la disciplina. Entonces uno tiene que ser, ¿cómo es? Dejar esa idea de que uno no puede crear ideas. Igualmente, hay que valorar y promover la diversidad, es decir, la diversidad de ideas, razas, ideologías, disciplinas, etcétera. Uno tiene que tener una mente abierta para poder hablar, desarrollar y captar todas esas ideas que de pronto dado se nos vienen a nuestra mente. Lo más importante dentro de es tener
es tener la mente abierta y escuchar. Cuando hablamos de mente abierta es tener, no dar por sentado de que hay cosas que no se pueden hacer, sino captar todas las cosas que uno desea hacer como un elemento clave. ¿Para qué? Para desarrollar relaciones, identificar y aprovechar oportunidades de negocio. Uno tiene que de pronto escuchar, uno tiene que tener esa, ¿cómo es? La idea de cómo es de escuchar todo lo que uno pueda captar y de esa manera, cuando se presentan las ideas de negocio, uno dar y poderlas hacer y realizar. Se necesita también promover la experimentación, es decir, crear espacios de trabajo en donde no existen malas ideas, sino el nacimiento de pequeños proyectos que irán evolucionando. Lo más interesante de todo esto es que cuando usted tiene una idea, usted tiene que alimentarla, es decir, llevarla a cabo, es decir, no vencer estos obstáculos, porque de todas maneras en esta vida uno se le presentan obstáculos, igual de todas maneras es importante que usted lo entienda de esa manera. Y en contribuir al ecosistema, uno tiene que ser generoso. De pronto te piden consejo cuando ya usted de pronto ya tiene experiencia en este tipo de empresas, y ayudar a otros a salir, es decir, usted aplica su liderazgo. Recuerde que no es decir de que el líder es el que hace grandes cosas, sino que ayuda a otros a realizar grandes cosas, es decir, tener un sentido de compromiso sin esperar nada a cambio. Ya. Bien. Una imagen, ya para que ustedes vean cómo se maneja una quela, y vamos a hacer a través del chat la clase donde ustedes me van a decir y yo le voy explicando ciertas cosas. ¿Ven la imagen? Por favor, me avisen cuando apenas la vean. Señor Luis. Ok. No se ha visto, profe. Ya la... Espera que cargue, de pronto no ha cargado todavía. No, vamos a ver. No ha cargado todavía, no ha llegado. Pero vamos a esperar. Yo pagué una cuota. O sea, ahora se están debiendo 25 de julio, ¿verdad? De ahí a agosto y de agosto ahora a septiembre. ¿Ya lo pueden ver? ¿O sí, todavía no? ¿Aló? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Y del 13 de agosto, ahora el 13 de septiembre. Vamos a ver. Bueno, mientras se hace y la pueden ver, vamos a ver, dentro de cómo es dentro de ese ecosistema empresarial hay unos elementos internos y unos elementos externos que se llama el macroentorno, el microentorno, ¿ya? En el macro son aquellas situaciones en las cuales usted no puede cambiar, mientras que en el microentorno son aquellas en las cuales usted sí puede cambiar. Entonces tomen, como es, tengan un lapicero y una hoja o su libreta, porque le voy a decirle unas palabras, y ustedes, cada uno por el chat interno, me va a decir, me va mandando por el chat de WhatsApp cuáles son, en su propia opinión,
cuáles son aquellas que usted sí realmente puede cambiar y cuáles no. ¿Tienen ya dónde tomar apuntes de las palabras que le voy a decir? Ya, un momento. ¿Ya? A ver. Bueno, muchas gracias. Igual. Hablan muy alto. A ver, ¿ya tienen cómo anotar? Sí, ya. Bueno, voy a decir las palabras. ¿Qué ustedes me van a decir? Bueno, económico, tecnológico, político, jurídico, medioambiental, y sociocultural. Bueno, vamos a seguir con el resto de palabras. Accionistas, proveedores, competidores, clientes, equipo emprendedor, Equipo emprendedor. empleados, ¿Cómo repita? y ya le di accionista, ¿verdad? Repita la última que dijo. Entonces les repito. Empleados. Entonces, Empleado. ¿ustedes qué van a hacer? Le voy a dar 5 minutos, cuando mucho, empleados, donde ustedes me van a mandar a través del chat, por el interno de cada uno, a mi WhatsApp, ¿cuáles creen ustedes que son aquellos que hacen de la parte del macroentorno, que significa lo que rodea al comer a la empresa? Es decir, la parte externa, algo que usted no puede empresa, es lo que usted sí puede cambiar. Entonces, en esas palabras, ustedes van a hacer una columna y me van a decir cuáles son, pertenecen al macroentorno y cuáles son al microentorno. Entonces, vamos a tener que buscar la imagen para que ustedes las puedan ver a través de los. Es una pregunta, proveedores también incluye ahí, ¿cierto? Sí, claro. Claro que tiene que entrar. Bueno, entonces yo voy a ver esta imagen para que ustedes puedan ver. No puede mandar esta imagen al grupo. Profesor, una pregunta. Bueno, ya. ¿No? Sí, pregunta. Usted decía que las de macroentorno son las que se pueden cambiar y las de microentorno son las que no se pueden cambiar. Sí. De eso era lo que estaba diciendo. Como que se desconectó, Meli. Lo que quiero decir, lo que estoy diciendo es que los del macroentorno son aquellos que rodean a la empresa, es decir, la parte externa, que usted me va a decir, profe, estas se pueden cambiar, estas se pueden eliminar, sí, ya que no, por dicho, hablando de cómo influye, si estas pueden, usted pueden influir
o no puede influir, usted puede cambiar. Un ejemplo, se le voy a poner una manera. Vamos a discutir aquí con este ejemplo. ¿Usted, los proveedores, pertenecen al microentorno o al macroentorno? Al macroentorno, porque los macroentornos, porque usted lo puede cambiar cada vez que quiera. ¿Seguro, Luis Alberto? Sí, Si tú eres proveedor porque mío, no, si tú eres mi proveedor y usted me falla, yo a usted no lo puedo cambiar. Claro que sí me puede cambiar. Ah, entonces no puede decir que pertenece al macroentorno y no al microentorno, porque yo puedo decidir si usted trabaja conmigo o no. Ese es el ejemplo. Usted puede decir, ¿cómo? Bueno, yo veo, por lo menos, ese en el ejemplo de la parte del microentorno. Vamos a poner una de macroentorno, por ejemplo. La política. Usted tiene que someterse a qué? A las leyes, ¿o no? A las leyes Si ponen un nuevo impuesto para las empresas, usted tiene que aceptarlo. Entonces usted no puede modificar eso. Eso es lo que me refiero, que cuáles usted puede modificar y cuáles no. Cuáles están dentro de la empresa y cuáles aquellas que están por fuera de la empresa. Entonces, hagan ese ejercicio y me lo mandan, no sé si al WhatsApp, porque eso será ir calificando enseguida. ¿Ya? Ok. Político. Administran los socioculturales. Sociocultural. Jurídico. Medioambiental. Seguro que no puedes cambiar más. Lo económico ya tienes que adaptarte. Si intentas con ese precio, pues lo puedes cambiar. Interior. Interiores.
Profe, una pregunta. Sí, ¿cuál será? Acá yo estoy en los microentornos, es lo que no se puede, es lo que se puede o no se No, puede cambiar. el microentorno es lo que tú puedes modificar, que está dentro del interior de la empresa. Ah, ok. Y macro es lo que no se puede. Es lo que no se puede modificar. Ah, ok. Eso no se puede, no se puede cambiar. Mm, bueno. Ahí al grupo le mandé la imagen para que usted tenga más o menos claro sobre la clase que estamos viendo hoy sobre el ecosistema empresarial. Profe, buenas tardes, profe. Yo soy nuevo aquí en el módulo y quisiera saber si el número de teléfono que está en el grupo es un número para enviárselo, el trabajo que tienen Sí, en actividad. le digo el número. 310-726-4359. 726. 310-726-4359. Listo, profesor, muchas gracias. Ahí me mandamos la actividad que estamos haciendo ahora. Exacto, me lo manda ese y comenzamos a hablar sobre eso y decimos si estamos bien o estamos mal y explico por qué están en lo correcto y si de pronto están equivocados. Arriba está, no se puede cambiar. Política si no las puede cambiar. Jurídica no importa. No, pero económico no. Tecnológico serían los que no tecnológicos también no puedes cambiar. Tecnológico sería entorno, suelo, económico, político, jurídico, medioambiental, sociocultural. Los macros lo que tú no puedes cambiar y los micros lo que sí puedes cambiar. No puedes cambiar la política de una empresa, no puedes cambiar la categoría, no puedes cambiar las acciones que hacen. Lo que sí puedes cambiar es esto. Puedes cambiar a tus accionistas, a tus competidores. Me están acabando los minutos, ya voy a comenzar. El que no envíe no le puedo calificar. Problemas de las mías. Bueno, voy a revisar.
Bueno, hay unos que han entrado últimamente, entonces voy a repetir. En la imagen que le mandé al grupo, hay unos elementos que pertenecen al macroentorno y otros al microentorno. El macro es aquello que usted no puede modificar y el micro es lo que tú puedes modificar. Puso un ejemplo, por lo menos lo que es el proveedor. El proveedor hace parte del microentorno. ¿Por qué? Porque si ese proveedor le queda a usted mal, pues usted tiene la facultad de no contar más con los servicios de él. Y uno de macroentorno, también puse el ejemplo de que era ¿cómo es el? Recuérdenme, chicos, el tecnólogo de fue aquel que era el del macroentorno. Bueno, sí, ese vamos a ponerle la parte tecnológica. ¿Cuál es la parte tecnológica? Algunos ya escribieron que era en el microentorno. Y yo le hago, es en el macro, porque es que usted sabe que, como después dijo la señorita que fue corrigido, dice que eso es algo que no se puede, usted no puede controlar. Usted compra la tecnología, pero usted no puede llegar y cambiarla. Lo que usted puede es variar, es el sistema, el software y eso, pero la tecnología como tal, si usted no es productor o elaborador de sistemas informáticos, pues usted tiene que acomodarse a esa tecnología, comprar la que más se adecue a su empresa. Entonces, usted, esa parte que está fuera, que va variando, es como los celulares, cuando comenzaron eran unas panelas, hoy en día pues salieron unos pequeñitos, otros más grandes, y hoy están esos que son casi transparentes. Entonces, la tecnología, usted adquiere la tecnología que le sirve a la empresa, pero usted no la elabora.
Es una cosa que usted no puede controlar. ¿Qué tal que usted, ninguna de las tecnologías que sirva le sea beneficiosa para su empresa? Usted tiene que buscarla de otra manera. ¿Ya? Entonces hay cosas que usted no puede cambiar. A ver, pues, podría decir que en los dos, pero igual de todas maneras es macroentorno, ¿sí? ¿Cuál será la pregunta? Acá en la parte de competidores también puede ser parte de macro, ¿cierto? Claro, ¿por qué razón? A ver. Porque yo no, con la competencia es algo que no se puede cambiar. Siempre va a estar ahí girando el entorno. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Coca-Cola sacó su servicio sobre la bebida negra, ¿qué hizo? También salió Pepsi queriendo imitar el sabor de Coca-Cola, pero no lo pudo hacer porque la Pepsi es un poco más dulce. Entonces eso es lo que digo, no puede cambiar el competidor porque el competidor tiene su receta, tiene su valor agregado, que es lo que le hace diferente a esa empresa. Entonces son cuestiones que usted no pueden cambiar. Entonces doy 1 minuto o 2 minutos más y comenzamos a analizar entre todos, por favor, porque que participen y ir calificando una vez aquí en mi lista de los que están conectados. Entonces yo puedo cambiar lo económico de mi empresa, ¿cierto? ¿Cómo dice? Yo puedo cambiar la parte económica de mi empresa. Claro, claro, igual de todos vamos a discernir todo en que estamos correctos y en que nos hemos equivocado. Solamente tenemos a Luis Ortega y a Santi Beleño y a Anselmo que han enviado las respuestas. Ya quedan el resto de los que están conectados. Profe, yo también le acabo de enviar a Anselmo Durango. Correcto, ya yo lo vi. Listo, perfecto, gracias, profesor. Bueno, entonces ya se acabó el tiempo. Vamos a comenzar. Hay unas que son del microentorno, como son empleados, sencillamente porque si un empleado no rinde o no cumple con sus obligaciones, o más que obligaciones son sus funciones, yo lo puedo cambiar. Y no está rindiendo a la empresa, pues entonces microentorno. Los accionistas, ¿son macroentorno o microentorno? Microentorno. ¿Cómo? Sería la parte de microentorno. ¿Por qué crees tú que sería microentorno los accionistas? Porque yo los puedo cambiar. Si no me cumplen con lo que yo les estoy pidiendo, yo fácilmente los puedo cambiar. Esa diría yo que sería mi opinión. Bueno, vamos a partir del hecho de que ya empleado sabemos que es un empleado, pero para ti, ¿qué es un accionista? Un accionista es la persona encargada de
¿cómo le digo? No tendría la idea de cómo definen accionista. No, pues le digo, si tienen Accionista que... es una persona A ver, que tiene un porcentaje. a ver, un momentico, por favor. Melissa, ¿qué dice Melissa? ¿Tú qué dices que es un accionista? Es una persona que tiene un porcentaje igual o menor al dueño de la empresa. Ujú. O sea, que tiene acciones ahí. Ajá, exactamente. A ver, No, no ¿qué puedo dice? cambiar. Claro, profe, es que un accionista es un individuo, una persona natural o jurídica que puede invertir un cierto capital En la empresa. a una empresa, Ujú. claro que sí. Ujú. Claro que sí. Bueno, Sí, profe. hay que ser claro en esto. Supongamos tú, Anselmo, siendo dueño de la empresa, usted sería ilógico, ya que usted le vendiera el 50% de esa empresa a una sola persona. Exactamente. ¿Por qué? Porque sería el dueño, la mitad del dueño de su empresa. Cuando hablamos de accionistas, son ángeles económicos, por decirlo así, aquellos que compran, invierten plata en una empresa y lo hacen a través de acciones. Normalmente se vende máximo, sí, puede ser que no alcance por lo menos la mitad más uno. ¿Por qué? Porque entonces ya deja de ser dueño. Generalmente se vende el 15 o el 20%, ¿ya? De todas las acciones, porque entonces ahora, si llega un accionista, quiere comprar las demás acciones de los que están ahí, pues para ser dueño, entonces por eso hay que tener en cuenta de que no se puede vender mucho en cantidad de acciones, en porcentaje, porque podría llegar a ser en un momento dado casi la mitad del dueño de esa empresa. Entonces el accionista es micro o macro. Macro. Es macro. Yo soy el dueño de la empresa y ustedes, como mis hermosos estudiantes, son mis accionistas. Si yo quiero comprarte las acciones, usted me dice, no, yo le vendo mis acciones, deme 1.000 millones de pesos, un ejemplo, yo se los doy. Entonces yo puedo cambiarlo. Ya, si deseo que él no esté ahí. Ya. Si yo quiero que él ya no haga partícipe de ese gremio en la empresa, pues yo decido comprarle sus acciones para poderlo sacar y venderlas a otra persona. Entonces, microentorno. Bien. Ya hablamos de los proveedores, ¿no? ¿Son qué? Microentorno. Los clientes, micro o macro. Piensen bien, por favor. ¿Cómo digo los clientes? Los clientes son micro o macro. Porque tú lo puedes cambiar. ¿Son micro o macro? Son micro. ¿Por qué crees que son micro? A ver, ¿por qué creen que es micro? Por lo menos yo voy a Lara. Yo compro ahí, un ejemplo. ¿Cómo ellos me pueden controlar a mí si yo deseo no volver? No, es que usted tiene que regresar a comprar aquí o no comprar aquí. Ajá. Profe, yo diría que son macro porque es algo que está externo a la empresa. Entonces tú dices que es macro. Sí. Ah, muy bien, me parece bien tu participación. ¿Cómo es tu nombre? María Barrios. Muy bien, María. Entonces mi pregunta es, tú dices que es micro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dices tú que es micro? No entiendo por qué me dices que es micro. O sea, si tú siendo dueño de un almacén y yo llego a tu almacén y voy a comprar, usted me va a decir, no, usted no puede venir aquí. Obvio que no, usted lo recibe. ¿No? Entonces, ¿sería micro o macro? A mí sería macro. Micro, para mí es micro. Macro. Para mí
Para mí es macro. Profe, pero es que son dos cosas. Donde dice Puede ser macro toma porque la es algo libertad, externo al almacén. o sea, el cliente toma la libertad de decisión y forma parte del microentorno. Los competidores y clientes, la distribución, el proveedor forma y es público, o sea, forma parte del microentorno. Pero es que recuerde que sí, pero es que recuerde, es que te lo digo de esta manera, el microentorno es lo que tú puedes controlar y tú puedes controlar al cliente. Nada, Si el cliente, no quiere ir a tu empresa a comprar, no va. Tú no lo puedes controlar. Es de libre albedrío. ¿O sí? Claro, ¿O no? pero se puede manejar por medio del servicio del cliente, profesor. Ah, pero que eso es diferente. Lo que usted hace es retener el cliente, pero usted no lo puede controlar, hermano. ¿Cómo? ¿Qué me va a decir el dueño? No, usted tiene que venir a comprar mi empresa. Es imposible. Yo voy a Sao, yo voy a Lara, yo voy a comprar carne en Carnecol. Aquí abrieron una cerca. Yo soy libre. Así de sencillo, yo soy libre. La empresa no me puede coaccionar a que yo compre ya. Ahora, lo que Anselmo es manejar al cliente para que se retenga dentro de la empresa, darle incentivos es muy diferente. Es cuando hacen entonces estrategias de mercadeo. ¿Ya? Entonces, es macroentorno, perdón. Bien, sigamos. Tenemos aquí la parte que dice competidor, ya lo vemos, los clientes, la sociedad. La sociedad es que micro o macro. ¿Ah? Sería micro. La sociedad. Sí. Y los clientes no están dentro de la sociedad. ¿Cómo? Disculpe. Los clientes no están dentro de la sociedad. Sí, exactamente. Entonces, ¿sería qué? ¿Micro o macro? Macroentorno. Macroentorno, muy bien. La parte de medioambiental. Es macro. Es macro. ¿Por qué es macro? Porque, por ejemplo, el clima no se puede controlar. Cuando hablamos de medioambiental, nos referimos a cuestiones ya de problemáticas ambientales. Igual, de todas maneras, usted no lo puede controlar. O pertenecerían a los dos microentornos y macroentornos. Digo que pertenecía a microentorno. Al macroentorno. Sí, al macroentorno. Yo pienso que necesita al macroentorno porque no se puede controlar y muchos temas del medio ambiente son fenómenos. Muchas veces como los desastres y temas son fenómenos naturales. También puede ser parte del medio ambiente. Ahora, si usted tiene una empresa, ¿usted qué hace con los desechos? Por lo menos que sea, no sea sino papel reciclable, cartón. ¿Usted qué hace? ¿Usted lo puede controlar o no? Sí, exactamente. Entonces, ¿es macro o es micro o es ambos? Ambos. Serían ambos porque usted no puede serían ambos porque usted no puede controlar y a la vez no puede cambiar. Exacto, entonces usted llega y te puede manejar esa parte interna de la empresa en la segregación. Vamos a poner aquí las botellas de vidrio, aquí de plástico, aquí el papel, aquí esto. Si es una parte de la salud, entonces involucraremos la parte de riesgos biológicos, etcétera, etcétera. Entonces es algo, entonces hace parte de los dos, micro y macro. El macro porque los fenómenos naturales usted no los puede controlar. Ni un ser humano, ni siquiera la ciencia que ha avanzado mucho puede controlar. Sí puede detectarlo, pero no lo puede controlar. Ya, la madre naturaleza no permite eso. Bien, sigamos.
¿Cuál nos queda? El equipo emprendedor. A ver. Yo diría que pertenece a micro. A la micro, profe, pero se puede controlar. Se puede controlar. Porque si hablamos de un equipo emprendedor, digamos que es un conjunto de personas que conforman una idea, que forman un emprendimiento, que tienen el objetivo de emprender para al fin de una empresa. Y se puede controlar uno como dueño de empresa. Microentorno, profe. Como quiera que se le vea, es microentorno, porque igual si usted lo contrata no porque desean de planta de la empresa ese equipo emprendedor para nueva idea, usted también puede controlar, ¿cómo te dice? Formalizarlo de un equipo que esté por fuera de la empresa, igual usted lo puede controlar. Entonces es microentorno. A ver, ¿cuál nos hace falta? La parte jurídica. ¿Micro o macro? ¿Ah? Macroentorno. Digamos que se inclina más al macroentorno porque las leyes legislativas son elegidas por un Senado, por un Parlamento, donde la democracia también hace parte. Claro, o sea, la democracia que somos el pueblo también infunda en eso, pero tenemos unos representantes. Entonces pienso de que las leyes no podemos controlarlas, ellas son cohesibles y son obligatorias, y pienso que es macroentorno. Exactamente, la parte jurídica. Exacto. Un ejemplo, usted no se puede ocultar de la DIAN evadiendo impuestos, porque y enseguida llega y hace el proceso legal. Muy bien. Sociocultural. A ver, el sociocultural, ¿micro o macro? Sociocultural sería... Creo que sería macro, profesor. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que está en una empresa, lo que yo no puedo cambiar. Claro, porque es que la cultura, la cultura barranquillera, nadie la puede cambiar. Exactamente. Entonces, no me puede cambiar porque ya eso viene de antaño y entonces, eso, bien. Entonces, falta alguno de los que le dije. Bueno, ¿cuál va a ser la, ahora que, antes de, porque después se me olvida, cuál va a ser la que me tienen que enviar antes de las 6 de la tarde? Cada una de las palabras, cómo influye de manera negativa o positiva en la empresa cada una de esas de esos elementos que hacen parte del ecosistema empresarial. Pongamos cómo los empleados influyen positiva o negativamente en la empresa y así sucesivamente los accionistas, proveedores, hasta las 6 de la tarde. Bien, esa es la primera, esa es la segunda actividad porque la primera ya me han enviado. Entonces vamos a hablar ahora, ya que hablamos, vamos a hablar de qué es una empresa. A ver, ¿quién me puede decir qué es una empresa? A ver. ¿Quién me puede decir qué es una empresa? A ver. Señor Luis, ¿para ti qué es una empresa? Con sus palabras, no la busque por internet, diga que para usted qué quiere que es una palabra. A ver. A ver, Luis, ¿para ti qué es una empresa? Profe, es una entidad que interviene tanto capital y el trabajo o factor de actividad de la producción. Ya. Usted habla exclusivamente de la parte económica. Claro, una entidad que se interviene tanto capital y trabajador y factores que lo producen, o sea, la producción como tal. Bien, a ver, ¿quién más me puede decir qué es una empresa? A ver, señorita Gina, que no le conozco la voz.
A ver, Luis, te pregunté qué es una empresa. Ya Anselmo participó. ¿Qué es para ti una empresa? Profe, es una entidad o negocio que consiste en dar un producto o servicio para satisfacer las necesidades de un cliente y así obtener dinero. Muy bien, o sea, con el propósito de generar riqueza, por decirlo así. A ver, ¿quién más? Melissa, a ver. Señor Luis, enciende el micrófono, que está hablando y no lo tienes apagado. ¿Y ahora? Ahora sí, para ti, ¿qué es una empresa? Una empresa es una organización formada por trabajadores y creando políticas para generar ingresos bastante elevados para sostenerse y competir con sus competidores. Bueno, estuvo cerca. Básicamente, ¿qué es una empresa? Una organización social. Exactamente. ¿Ya? Una organización social conformada por personas, en este caso empleados, que tienen la función de realizar cierta actividad de producción con el propósito basado en las necesidades de los clientes, que para generar un ¿qué? Dinero. Dinero o adquirir dinero. Eso es. ¿Por qué? Si hablamos de System, que es una empresa de tipo educativa, ¿quiénes serían la empresa? La estructura, los docentes, los administrativos, los dueños. ¿Quién sería la empresa? Pues la estructura no, porque ¿qué? Yo puedo coger mi cuerpo docente y trasladarme para otra estructura y entonces seguirá siendo la misma empresa, pero en otro lado. Serían los dueños. Entonces, en ese caso, la empresa es una organización social. Bien. Todas las empresas tienen unas áreas básicas, por lo menos área de admisiones, área de talento humano, la área de la gerencia, la área de tecnológica, la área de jurídica o legal, y la área de producción y la área de venta. Entonces, eso depende del tipo de empresa. Ya. Hay empresas muy pequeñas, por lo menos voy a hablar de consultor odontológico. Ustedes dirán, pero un área de producción, ellos no producen nada, es cierto. Área de venta sí, porque yo como odontólogo y mi auxiliar somos vendedores. ¿Vendedores de qué? De servicio. Área de servicio a la comunidad. Exactamente. Entonces, eso es lo que es. Entonces, las empresas básicamente tienen que tener unas áreas. Bien. Pero antes normalmente de discernir cuáles son las áreas, eso va a depender del tipo de empresa que existen o que se piensa montar en el mercado ya. Entonces, un ejemplo, en el consultor odontológico, ¿cuáles serían esas? Solamente serían área de admisiones, que significa la atención al público, área de venta, que significa vender los servicios para comenzar llamando a clientes y recordando a los clientes antiguos. No hay área de producción porque el material se compra. Área de jurídica, porque tenemos que un consultor se monta en base a unos requisitos legales. Tenemos también la área de contabilidad, porque eso también tiene que ver con la finanza. Entonces, para que vea que eso depende del tipo de empresa que se vaya a montar. Entonces, eso es lo que es una empresa. Dentro de la empresa existen lo que tiene que ver la parte del orden jerárquico. ¿Quién manda a quién? ¿Ya? Hay empresas que tienen un organigrama, que es la estructura organizacional. Que el organigrama es la estructura organizacional, es
el orden jerárquico, quién manda a quién. Hay unos verticales y hay unos horizontales. El vertical es el que va de, vamos por un ejemplo, gerente, subgerente, supervisor, empleado número 1, 2 y 3, área van una escala que van de arriba hacia abajo. Los horizontales van de izquierda a derecha. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos maneja el trabajo en equipo? ¿El organigrama horizontal o el organigrama vertical? Repite el organigrama vertical. Usted dice que maneja el trabajo en equipo del organigrama ¿qué? Vertical. Muy bien. A ver, ¿qué más dice? No sé que se repita. ¿No? Bueno, le repito la pregunta. Existen dos tipos de organigrama. El organigrama vertical que va de arriba a abajo en el orden jerárquico, un ejemplo, gerente, subgerente, supervisor, asistente, empleado 1, 2 y 3. O si no, área administrativa y viene a empleado 1, 2 y 3. O sea, de un jefe inmediato es en el orden jerárquico. Y en el horizontal va de izquierda a derecha. ¿Ya? Ahí no hay orden jerárquico en el organigrama horizontal. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos se trabaja mejor en equipo? ¿El organigrama vertical o el organigrama horizontal? El organigrama vertical. Ajá, muy bien. Dice Luis que es organigrama ¿qué? Vertical. A ver, ¿qué dice Anselmo? Vertical. Anselmo no está por ahí. Bueno, a ver, María. Yo digo que vertical. Bueno, también dice vertical. Melissa. Sí, profe, también es vertical, Es profe. vertical. Muy bien. A ver, ¿quién es? Me imagino que los demás que si no participan es porque están de acuerdo. ¿Cierto? Bueno, pero lamentablemente no es el vertical, sino el horizontal. Recuerde que en el vertical, le voy a explicar la razón. Un ejemplo se lo voy a poner así. Vamos a poner System para que ustedes se familiaricen con la empresa educativa donde están estudiando. Hay áreas de admisiones, finanzas, áreas de servicio educativo, áreas de infraestructura, etcétera. Supongamos que necesitan a alguien dentro de la misma empresa que vaya a trabajar en la parte de contabilidad porque no tenemos en ese momento la contadora está incapacitada. Mi pregunta es si no hay nadie ya y tiene que entregar un informe porque ese informe no se entrega a cierta área, esa área se atrasa y si esa área se atrasa entonces no puede entregar ese informe que necesita en base a esa parte de contabilidad. ¿Por qué? Porque son áreas independientes, no depende una de la otra. Entonces es difícil trabajar en equipo, por lo menos a mí no me pueden poner siendo docente en la parte de admisiones. O sea, llegar y cómo es de matricular porque tendría que aprender a manejar el sistema y esa cuestión. Ya, pero son cuestiones diferentes. En cambio, en el horizontal, que no hay orden jerárquico, porque es que por lo menos, yo le rindo, mi jefe inmediato es la coordinadora de los programas, ese mío es mi jefe inmediato. Yo no tengo que hacerle caso al jefe de contabilidad, a la contadora, y es porque si me manda a hacerme decir, ¿por qué? Si usted no eres mi jefe. Es difícil trabajar en equipo, ¿por qué? Porque cada uno tiene su orden jerárquico. Usted va a depender del jefe inmediato. Ahora, en el horizontal, que no hay orden jerárquico, todo el grupo puede trabajar en beneficio de la empresa. Entonces, en esa palabra, es difícil trabajar ¿cómo es trabajar en equipo? Cuando hay un orden jerárquico, ¿quién manda a quién? En cambio, en el horizontal, que no existe ese orden, no hay problema para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque se pierde, no se da esa cuestión, sino que todos trabajan en igualdad, en equidad. Entonces, en cambio, en la parte del organigrama vertical, no, porque tú vas a tener un jefe inmediato, el cual tú tienes que darle la información necesaria. Entonces,
ya tú no puedes trabajar en otra área porque no te pertenece. Entonces, no se puede colaborar en ese sentido. Entonces, es difícil trabajar en equipo. Ahora, que cuando se va a hacer una auditoría, se reúnen todas esas áreas, pero ya cada área tiene su propio, ¿cómo se dice la palabra? Ya tiene que entender que tiene todo ya planificado, no va a decir a los no que necesito. Ahora, ¿por qué a veces es difícil trabajar en equipo? Por lo menos, cuando se hace una auditoría, insisten en la parte educativa, por decirlo así, y van y buscan al docente Nicolás Acosta. Y dice, no, él dicta ética, dicta metodología de investigación, emprendimiento y en las áreas de salud, en la mayoría. ¿Qué sucede? Que entonces dice el auditor, va a talento humano, que es otra era, permítame su cómo es la hoja de vida, y resulta de que yo no soy profesional. Entonces, ¿qué me está fallando ahí? La parte de talento. Entonces, ¿por qué? Porque no es capaz de llegar, o si no, en el caso de que pronto no tenga en mi hoja de vida mi tarjeta profesional. Entonces, aparezco literalmente como si no fuera, ¿qué? Profesional. Entonces, vea que eso es cuestión de comunicación. ¿Ya? Bueno, bien. La cuestión de esa, de la empresa, pues vamos a hablar sobre eso. Para que quede claro sobre en la parte de la plataforma EVA. Hay 3 actividades, primera, segunda, de la primera y segunda semana que tienen que ser el producto presencial. Ustedes analicen bien la plataforma y se verán cuenta de que hay partes donde tiene que ver producto presencial, la última nota de trabajo autónomo independiente es la nota final de todas las cosas que usted hace. Al final yo hago un examen único en el examen que le va a aparecer en la casilla de evidencia de conocimiento en Pudier. El desempeño es la entrada que usted hace a las clases, la participación que hace, lo que usted envía a mi WhatsApp, esa es otra nota independiente. Entonces, porque pronto dicen, para ser claro, no, profe, es que yo trabajé todo lo de plataforma, pero no hizo ni el examen, ni la plataforma, ni el trabajo de producto presencial. Entonces, ¿qué sucede? Una pregunta. Sí. Ese producto presencial, ¿eso de qué se trata? ¿Cómo es la cuestión? Dice que en mi plataforma dice creación de una empresa, primera parte, dice producto presencial. Yo sumo las 3 y saco uno, ya, que va al final del. Tenemos que crear una empresa. Claro, usted tiene, exactamente. Entonces te está escuchando. Bien. Normalmente aquí en Colombia crear una empresa, pues es fácil. Usted sabe que aquí hacen empresas ficticias, ya, para hacer lavado de dinero y toda cuestión. ¿Cómo se hace una empresa aquí? Una empresa tiene un nombre. Usted puede hacer la empresa, si usted estudiando por lo menos auxiliar contable, usted entonces puede colocar una empresa de asesorías contables, por decirlo así. Le pone el nombre, le ponen un lema, le ponen una imagen, le coloca ¿cómo es? La misión, la visión, los valores corporativos, le coloca el organigrama, el mapa de procesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A lo largo, usted lo que va a encontrar en plataformas son unas pequeñas usted no va a hacer totalmente el plan, no lo que yo estoy preguntando nada más. ¿Ya? Entonces usted me lo hace, y me va mandando eso para poderle calificar. ¿Ya? Porque eso es entonces quiero que analicen, me gusta que traen plataformas y que hagan las cosas en la fecha. Ustedes se pueden analizar que ya está todo montado en plataforma. Desde la primera actividad hasta la última semana. Ya, lo único que monto son los encuentros sincronizados, que es lo que hacemos nosotros de lunes. Mira que a pesar de que no hubo clase el lunes, porque apenas me dieron